Fabuloso. Sean bienvenidos a la Semana del Ecoturismo de la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso. Este año lleva el título por un turismo resiliente e innovador para el desarrollo humano. Agradecemos a quienes nos acompañan tanto en la exposición como en nuestra Facebook, donde pueden dejar sus comentarios o preguntas para el panelista del día de hoy. En estas compartiendo reflexiones, estamos compartiendo vivencias desde diferentes voces con actores locales, con estudiantes, con académicos, empresarios estudios tanto nacionales como extranjeros y representantes de instituciones públicas que conforman una red de y organizaciones vinculadas al sector y desde donde podemos partir para generar propuestas y estrategias para el turismo del futuro. Sobre todo en la compleja situación que hemos estado enfrentando con la pandemia mundial causada por el COVID-19. Hoy damos inicio con la conferencia Investigación y Divulgación del Patrimonio Arqueológico, a cargo del arqueólogo Gerardo Alarcón Zamora, docente e investigador de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. A los compañeros en la página, por vía de la plataforma virtual de Zoom, me ha indicado el profesor Alarcón que siéntanse libres, igual que a mí, siéntanse libres de abrir micrófonos en el momento que ustedes deseen externar algún comentario. Si ponen un mensaje en el chat, esos mensajes los leeremos al final de la presentación del investigador. Les comento rápido, Gerardo es arqueólogo, graduado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, cuenta con una maestría en antropología por la Universidad de Costa Rica y el doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con amplia experiencia en sitios arqueológicos de Mesoamérica, desde los últimos, arqueólogos, dígame si me equivoco, los últimos 15 años, Gerardo ha desarrollado importante investigación también acá en Costa Rica, en específico en el Monumento Nacional Guayabo. En la actualidad, además, forma parte de la Comisión Interinstitucional Asesora para la Conservación y Restauración de dicho sitio arqueológico, de manera que su interés también gira en relación con la educación significativa como herramienta vital para la protección del patrimonio arqueológico como tal. Sin más, es un gusto tenerte acá con nosotros, Gerardo. Bienvenido. Qué alegría saber de vos, tenerte por acá. Todos estos son estudiantes. Algunos sí, veo que estuvieron conmigo el año pasado, pero la gran mayoría son de este año en específico. Entonces, sentite libre de... Tanto gusto, compañeras, compañeros. Es un honor para mí la invitación a la presente sesión. Debo de agradecer al profesor Fernando Camacho y al profesor William Du la anuencia de esta invitación y celebro la posibilidad de interactuar y de conocer distintas opiniones, como ha dicho Fernando, desde distintas miradas hacia la gestión de lo patrimonial y la ejecución precisamente de estrategias para la formación de personas vinculadas a la gestión, la divulgación y la difusión del patrimonio costarricense. Me permito compartir pantalla, siéntanse con absoluta libertad de ir interviniendo ante cualquier duda, pregunta que vaya surgiendo. Como habrán visto a lo largo de sus cursos con Fernando, bueno, básicamente la arqueología trata del análisis de contextos de cultura material con el objetivo de explicar procesos sociales en una perspectiva histórica. Haré hincapié en la cuestión de la investigación como un eje fundamental para generar conocimientos y contenidos que van a ser lo que dé precisamente, y a propósito de la imagen, si vale la metáfora, pues le dé precisamente carne
e identidad a los huesos, contenido a los restos de vasijas cerámicas, sentido a las rocas y piedras que encontramos en el contexto arqueológico. Y de allí la importancia de mantener, digamos, desde la responsabilidad de la arqueología, estructuras óptimas en la formulación de las preguntas de investigación, integradas, eso sí, en una lógica en donde la investigación no puede verse aislada de otros campos, sobre el patrimonio cultural principalmente, no puede verse disociada de la conservación, la difusión, por supuesto, en medios académicos, pero sobre todo la divulgación. Y como han visto en los textos, en el texto sugerido, una divulgación significativa tanto para la población a la que corresponde la protección de lo patrimonial, pero también para las personas que acceden a este, y como parte precisamente de formas de análisis y de conocimiento sobre cómo ha cambiado la organización social, la manera de hacer las cosas en los seres humanos a través del tiempo, para ponerlo en una perspectiva histórica y que nos permita precisamente entender la diversidad de trayectorias en el desarrollo de la humanidad y con miras a optimizar las condiciones de vida en la sociedad contemporánea. Partimos del conocimiento de teorías, de datos, establecemos estrategias metodológicas para evaluar datos arqueológicos y volvemos luego a aplicar estas teorías y métodos para interpretar nuestras conclusiones. Y es importante destacar y seguir insistiendo en la arqueología como parte de las disciplinas de las ciencias sociales. Y precisamente nos enfrentamos a cómo se gestiona el patrimonio histórico. Muchas veces la investigación arqueológica se ha visto permeada por la mayor importancia dada al monumentalismo como formas de legitimación de proyectos políticos de nación. Este es el Sigurat de Ur, una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, fuertemente restaurado durante el gobierno dictatorial militarizado de Saddam Hussein en Irak, precisamente como parte de esta lógica de engrandecer un gran pasado y legitimar la ocupación territorial, y finalmente termina siendo utilizado por las tropas norteamericanas durante la ocupación en Irak. Un poco como para ir viendo las distintas paradojas a las que nos enfrentamos, ya con la gestión de los bienes patrimoniales, más allá de precisamente este objetivo central de la investigación. Y es aquí donde viene el reto: cómo logramos sensibilizar a la población desde nuestra posibilidad académica de hacer la reconstrucción de hechos históricos singulares, ubicados en un momento dado del tiempo, y, como les decía, en la imagen de la izquierda, pues darle sentido y carne a los huesos, y cómo divulgarlo y hacerlo comprensible, más allá de tecnicismos. Este es el caso de un diorama exhibido en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, a propósito de un contexto de cacería, de cazadores-recolectores, alrededor de 20,000 años en el pasado, en la cuenca de México. Un parteaguas fundamental en la investigación arqueológica americana es precisamente para mediados del siglo XVI, ya el establecimiento de las colonias europeas a lo largo de todo el continente. Y este rompimiento que se da con los pueblos originarios que habitaron el territorio americano, y que ante la falta muchas veces de documentos escritos para comprender la diversidad de trayectorias, las distintas tomas de decisiones que el ser humano ha tenido a través del tiempo, es que recurrimos a la investigación arqueológica. Es durante el siglo XVI precisamente que se dan las primeras síntesis de información al respecto. Por ejemplo, las publicaciones sobre todo de frailes y cronistas. Esta es la relación de las cosas de Yucatán, donde Fray Diego de Landa hace una de las primeras sistematizaciones, digamos, de lo que él cree que era un alfabeto.
el alfabeto maya de Landa, cuando en realidad lo que estaba registrando eran ideogramas, y va a ser base fundamental para los estudios posteriores que se llevaron a cabo durante el siglo XX para el desciframiento, perdón, de la glífica maya. Obras de este tipo van a ser cruciales porque son los registros escritos de primera mano que se lograron hacer de los pueblos originarios durante el siglo XVI. Viene una ruptura empezando el siglo XVII, precisamente con lo originario y por otro lado con lo europeo. Y empiezan precisamente además a asentarse las bases de las primeras identidades nacionales, precisamente con la sociedad criolla. Una de las grandes ciudades mesoamericanas por excelencia, Teotihuacán, Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO, etcétera, con más de 100 años de investigación arqueológica de manera sostenida, es precisamente el primer sitio arqueológico excavado en las Américas. En 1675, Carlos de Sigüenza y Góngora, perteneciente a la Compañía de Jesús, es parte precisamente de esta sociedad criolla y que empieza a apropiarse de aspectos de identidad nacional a partir del estudio del pasado. En el caso muy concreto, realizó excavaciones en la pirámide de la Luna. Ojo, 1675, esto es mucho antes de lo que pensaríamos, digamos, en el desarrollo de la disciplina arqueológica con una perspectiva histórica. Y básicamente lo que él buscaba era definir si se trataba o no de una construcción hecha por el ser humano y, en caso de ser hecha por el ser humano, si estaba hueca o no. Básicamente utiliza un método hipotético deductivo de excavación con implicaciones de prueba y que va a buscarlo a campo con el uso de datos empíricos. Ya para el siglo XIX, consolidándose, digamos, estos albores de proyectos de nación, es cuando Alexander von Humboldt realiza sus viajes por América y describe, ¿verdad?, todo un desarrollo histórico y de biodiversidad en las Américas. Una de las piezas arqueológicas más emblemáticas, quizás, de México, en donde tuve la oportunidad de estudiar después de terminar el colegio acá en Costa Rica, es la Piedra del Sol, exhibida en el Museo Nacional de Antropología. Fue localizada en 1790. Sin embargo, se publicó hasta 1832 con una muy breve descripción sobre su contenido, mal llamada calendario azteca, pero como en el denominador común lo conocemos, ¿verdad? Para finales del siglo XIX inclusive estuvo empotrada en una de las torres de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, de las grandes paradojas, ¿verdad?, en el manejo de lo patrimonial en estos procesos de construcción de proyectos políticos de nación. Lo representativo del pueblo originario mexica, que es destruido, ¿verdad?, prácticamente por la tradición católica y militarista del Imperio Español, pues termina en este proceso de sincretización, en este sincretismo cultural que va a definir a las naciones americanas, termina integrándolo incluso al colocarlo como parte de los ornamentos de la Catedral Metropolitana. Durante esta primera parte del siglo XIX empiezan a darse, a partir justamente de estos viajes de naturalistas, de eruditos y demás, empieza a darse un interés por lo monumental de estas antigüedades, de estos pueblos que originalmente habían habitado América y sobre los cuales ya estaban perdidos muchas veces los datos históricos registrados por los cronistas. Y, por ejemplo, en 1839 realizan un viaje por América Central, Chiapas y Yucatán, el arqueólogo John Lloyd Stephens, y su libro fue magistralmente ilustrado
por Frederick Catherwood. Es una de las obras fundamentales para la arqueología maya. Así esta primera parte del siglo XIX, ya consolidándose entonces las identidades nacionales, es cuando empiezan a surgir los museos nacionales, como justamente un ámbito, un espacio físico de recordatorio histórico y en donde van direccionándose las conceptualizaciones sobre el pasado y lo que va a ser el futuro de estas naciones. Justamente en el antiguo Palacio de Moneda se funda el Museo Nacional de México en 1825 y, notes en la porción derecha de la fotografía, la Piedra del Sol, que ya es trasladada precisamente para integrar estas grandes salas de curiosidades, que es básicamente como surgieron los museos. En el caso de México, y con toda una dinámica de construcción del proyecto de nación a partir de la idealización de un pasado remoto, prehispánico, de grandeza, que nada tiene que ver con los pueblos indígenas que están exigiendo hasta la fecha y que han exigido por siglos justicia social, acceso a sus territorios, respeto por sus tradiciones culturales, etcétera. No tiene nada que ver. Es el engrandecimiento de este pasado prehispánico, muchas veces desligado de la realidad nacional, pero es como va funcionando la apropiación de lo patrimonial muchas veces. En ese sentido, para mediados de la década de 1960, inicia la construcción de un Museo Nacional de Antropología. Son 45,000 metros cuadrados de construcción, con 2 pisos, 33,000 de espacio físico propiamente dedicado a colecciones, la primera planta arqueología, la segunda planta a etnografía, de todas las regiones culturales que integran el actual territorio mexicano. Esto ocurrió además en un contexto de engrandecimiento de ese pasado prehispánico a partir de la celebración del primer centenario de la independencia, del inicio de la Guerra de Independencia, cuando el gobierno de Porfirio Díaz empezó a invertir fuertemente en las excavaciones de Teotihuacán para exhibirlo y abrirlo al público en 1910 y celebrar así este primer centenario. Y básicamente lo que se hace es la exposición general de la ciudad, la reconstrucción muchas veces un poco forzada de los elementos arquitectónicos, precisamente para darle ese carácter monumentalista de prácticamente de gigantismo. Sí, es una gran urbe, es una urbe gigantesca en la tradición mesoamericana. Pero digamos, el objetivo de la investigación muchas veces ha ido ligado a este carácter monumentalista de la arqueología. Digo que es un gigante porque son más de 22 kilómetros cuadrados de construcción continua a partir de un gran núcleo arquitectónico donde se encuentra la Pirámide del Sol y la de la Luna que les mencionaba, donde realizó excavaciones Carlos de Sigüenza y Góngora, y es todos los alrededores de la ciudad, donde todo era espacio construido, y sin embargo, lo que tenemos es una mini poligonal de espacio protegido, digamos, y aunque tiene el carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO y demás, hoy en día sigue siendo súper impactado. La fotografía de la esquina superior izquierda está en rojo, la poligonal de protección del sitio, y en un rojo más oscuro del lado izquierdo, los terrenos donde se construye una gran sucursal de Walmart, impactando, por supuesto, restos arqueológicos que se quedan sin investigar, destruyendo ese grandioso pasado prehispánico que pretende ser protegido por museos, por instituciones, etcétera. Y termina quedando poblaciones contemporáneas en conflicto, ¿verdad? Entre el anhelado desarrollo económico y
la parte de protección de lo patrimonial, en donde no necesariamente vamos a tener ese gran desarrollo económico pensando únicamente en turismo, ¿sí? O sea, estos sitios se ven altamente impactados por la fuerte visitación turística y rara vez carece de los recursos necesarios para su conservación. En este contexto también quiero destacar que en 1911 se funda, y es el mayor precedente en América, la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Y va a ser precedente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fundada en 1938, de la que se deriva el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que coordina todas las investigaciones y la conservación y la administración de más de 120 sitios arqueológicos que están abiertos al público en México. Y que, como les digo, sin embargo, pese a esta apertura y puesta en valor, pues lo que tenemos es un fuerte componente de impacto y de reapropiación que en la mayoría de los casos dista mucho de lo que pretendemos generar como desde el ámbito de la investigación. Y decimos, no, es que están incurriendo en falsos históricos aquí y allá. Sí, bueno, pero tenemos una fuerte deuda con la sociedad en tanto ciencias sociales como arqueología. Tenemos una fuerte deuda por muchas veces la inadecuada gestión del conocimiento que generamos desde la investigación. Dentro de estas decenas de sitios arqueológicos al público y con los serios problemas administrativos que representa para una sola institución manejar todos los sitios arqueológicos en un país tan vasto como México. Sin embargo, bueno, dentro de la lógica de los proyectos, del proyecto de nación, siguen abriéndose sitios al público. Este es el caso de Tamtoc, en el noreste de México, en una región conocida como la Huasteca, en el estado de San Luis Potosí. Es un sitio de más de 300 hectáreas de espacio construido, con plazas, con conjuntos arquitectónicos, funerarios, áreas de paso, estanques, etcétera, y que inició su salvaguarda e investigación para abrirlo al público en el año 2001, con una fórmula muy interesante de gestión económica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, por un lado, más el gobierno estatal de San Luis Potosí, así como la iniciativa privada a través de Fomento Cultural Banamex. Digo que es una fórmula muy interesante porque justamente se vuelve a veces inmanejable la capacidad de invertir en investigación, en conservación, en difusión y divulgación al mismo tiempo por solo una institución, y una institución centralizada, cuando tienen que participar definitivamente las comunidades locales. Los trabajos básicamente consistieron en la exploración, excavación extensiva, restauración de elementos arquitectónicos, diseño de áreas de visitación, la restauración, si bien durante muchos años y en distintas partes del mundo la restauración arquitectónica ha incluido a veces exagerar el dato arqueológico presente, bueno, hoy en día lo que se hace es consolidar tal cual está y no crear falsos históricos en ese sentido. Parte de los hallazgos que se van teniendo durante las investigaciones muchas veces son de carácter fortuito, a partir de unas lajas que localizamos en el año 2002 en medio de uno de los pastizales que caracterizaban algunas de las áreas que no estaban siendo excavadas, digamos, dentro de la lógica de sistematicidad que implica la investigación arqueológica, implicaron el descubrimiento de una serie de lápidas con inscripciones, con una glífica completamente desconocida hasta el momento, que de hecho está todavía en proceso de estudio por parte del equipo original que arrancamos en las investigaciones en 2001, y viene el reto, entonces, ¿cómo gestiono y cómo conservo en su lugar estos bienes escultóricos? Vino un poco la discusión también con las mismas autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia de, bueno, ¿por qué se va a quedar en el lugar?
y es que muchas veces los sitios arqueológicos terminan quedando prácticamente desnudos, si vale la metáfora, en cuanto a los materiales que de allí proceden. No necesariamente tenemos museos de sitio, las esculturas son llevadas a museos que están en las ciudades capitales, y precisamente las poblaciones locales ven mermada la posibilidad, por un lado, de que haya visitantes que se interesen por venir, pero también porque las personas de investigación, las personas académicas, vengan a los sitios, sino que terminan yéndose al museo, terminan yéndose al gabinete, a los archivos, y se pierde precisamente esa posibilidad de contrastar y de comprender las implicaciones sociales que para este caso tendría la elaboración de una escultura de este tipo alrededor del año 600 después de Cristo, ¿sí? Con, como les digo, una serie de inscripciones completamente desconocidas hasta ese momento, hasta el año 2002, quiero decir. Para agosto del año 2005 teníamos listo el plan de gestión y de apertura al público del sitio arqueológico, y nuevamente tenemos un hallazgo no esperado, una gran lápida que se encontraba bajo el nivel freático, en lo que parecía ser un manantial. Empezó a ser explorado, nos dimos cuenta no solo del tamaño, sino de la relevancia de las inscripciones. Fue necesario empezar a abrir nuevas áreas de excavación, planificar entonces cómo se iba a integrar este sector. Si lo que estábamos promoviendo era que se quedaran en su lugar las piezas, cómo se iba a integrar a la visitación de manera planificada a través de senderos, a través de la lógica de visita, de la señalización para visitantes. Después de toda una serie de retos a nivel técnico para el movimiento de estos dos grandes fragmentos de una lápida, además en una roca muy frágil, era roca arenisca, fue necesario crear, si valga la redundancia, crear otros espacios modernos para intervenirla en su lugar y empezar a definir entonces cómo la íbamos a recolocar en su lugar. Al momento de retirarla, localizamos efectivamente un gran estanque que había sido construido en un manantial. Más bien, el manantial fue controlado mediante este estanque, y el exceso de agua era conducido a través de un canal que se integraba a una de estas grandes lagunas que les mencionaba y que pasaron en una de las primeras diapositivas de los planos del sitio arqueológico. Después de limpiar el estanque y de recuperar una gran cantidad de artefactos en cerámica, restos escultóricos, que constituía la ofrenda constructiva del lugar, vino entonces toda la parte nuevamente técnica y de logística para recolocar en su lugar donde estuvo originalmente esta lápida. Encontramos afortunadamente durante las excavaciones el contorno, en el color de la tierra, el contorno donde había estado originalmente. En algún momento alrededor del año 600, del año 300 antes de Cristo, hubo una gran inundación. Este sitio se encuentra en una zona de llanura costera. Hubo una gran inundación. El río Pánuco, una de las cuencas hidrográficas más grandes de América del Norte, pasa a escasos 300 metros de aquí. Hubo una creciente, el agua regresó, digamos, en vez de integrarse hacia las lagunas, se regresó y ocasionó el colapso de esta gran lápida. Es la lápida más grande hasta ahora descubierta en Mesoamérica. Son 7 metros de ancho por 4 de altura, y cayó en el interior de este estanque. Si la idea era la apertura al público y demás, bueno, sí quisimos insistir con el equipo de investigación y el profesor a cargo de la misma en mantener in situ los materiales, justamente para poder entender y que se vuelva comprensible al visitante esta dimensión histórica de los procesos de construcción de los espacios que fueron ocupados por los pueblos originarios, y no remitirlo únicamente a planos, a mapas, a dibujos arqueológicos que por sus características técnicas muchas veces nos van a resultar incomprensibles. Es importante mencionar
la relevancia de haberlo dejado en su lugar debido a que, por las características de las vasijas cerámicas y de otros artefactos localizados en el fondo de esta ofrenda, en el estanque, logramos ubicar que se trataba de una escultura realizada alrededor del año, entre 900 y 650 antes de Cristo, es prácticamente 3000 años en el pasado, y se trata de una pieza calendárica, parece ser una referencia de orden calendárico, no me quisiera detener ahorita en ello, en cuanto al contenido de la pieza, quiero decir, sino un poco la parte como más técnica de la investigación arqueológica, de cómo llegamos a inferir esta temporalidad. Asociada, además, estaba restos de una escultura fracturada de manera intencional, una escultura a tamaño natural de un personaje femenino, que bueno, digamos, en la tradición mesoamericana, para esta época, 3000 años en el pasado, rompe, digamos, con los preconceptos que teníamos en la teoría arqueológica sobre el desarrollo de la historia antigua de esta región. Y precisamente es lo que permite poner en perspectiva los cambios, las adecuaciones que van siendo necesarias para precisar los relatos históricos y el contenido social a los monumentos, los sitios arqueológicos, las esculturas, las construcciones. Y que justamente con base en ello es que se generan los insumos para que la población local, por un lado, realmente genere un proceso de construcción acerca de lo patrimonial para sí, pero que además tenga la posibilidad de servir de puente, de servir de articulación entre la producción meramente académica y el público visitante, dependiendo, por supuesto, de las características de los distintos públicos, y que haya un proceso realmente de construcción de conocimientos conjuntos en torno a la historia antigua de alguna parte del mundo. Pasando ahora vertiginosamente hasta el sur de América Central, finales del siglo XIX, igual estaríamos en este siglo, ¿verdad?, del proceso de construcción de lo nacional, de las incipientes repúblicas en las Américas, surge y se funda el Museo Nacional de Costa Rica, como un centro de estudio y de exhibición de productos naturales y curiosidades históricas. Nótese que sigue siendo una cuestión exotista para este momento, cosa que estaba pasando igual en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, es un parteaguas y va a ser el final del siglo XIX, un momento muy, muy álgido, tanto para la construcción de lo nacional, pero también para la consolidación de los museos y de estas salas de exhibición, tanto en México. Esta es la Exposición Histórico-Americana en Madrid, celebrada en 1892, con motivo de los 400 años de la llegada de los europeos a América. Nótese una reproducción de la Piedra del Sol que fue llevada a Madrid, y precisamente 1892 es cuando Anastasio Alfaro lleva a cabo las primeras excavaciones arqueológicas documentadas y publicadas en Costa Rica en lo que ahora es el Monumento Nacional Guayabo, fundamentalmente con el objetivo de obtener piezas para ser exhibidas en esta exposición en Madrid. Muy cerquita de estas fechas, en 1896, Carl Wilhelm Hartmann, arqueólogo sueco, realizó excavaciones en la península de Nicoya, en el Valle Central, pero quizás las más importantes fueron en el sitio arqueológico Las Mercedes, que se localiza en el actual campus de la Universidad Erfurt, en donde básicamente lo que buscaba era obtener piezas procedentes de tumbas, curiosidades indígenas y demás, para integrar la colección arqueológica de la Sala de las Américas en el Museo Nacional de Estocolmo. Justamente al
pie de la estructura principal, la de mayores dimensiones que fue documentada por este arqueólogo en el sitio Las Mercedes, se localizan en esta fotografía estas dos grandes esculturas antropomorfas que hoy en día se encuentran exhibidas en Estocolmo, y en donde ha habido un mayor proceso, de acuerdo con colegas que han tenido la oportunidad de visitar Suecia, la población local de Estocolmo tiene un proceso de construcción patrimonial muy importante en torno a estas esculturas, y saben que proceden de la vertiente caribe de Costa Rica, del sitio arqueológico Las Mercedes, y que muchas veces lo tenemos fuera del radar en la construcción del patrimonio nacional, del patrimonio cultural costarricense, nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Mientras está ocurriendo este proceso de consecución de piezas y demás, bueno, por parte de, generalmente, investigadores extranjeros para el ámbito costarricense, toda esta zona de lo que se conoce como la línea vieja estaba siendo explotada para la siembra, cosecha y exportación de banano, y bueno, el impacto de los sitios arqueológicos por el saqueo fue impresionante. Fundamentalmente para integrar colecciones que o se fueron a exhibir al extranjero y permanecen allí, como en el Museo de Historia Natural en Nueva York, o bien algunas de ellas se integraron a las colecciones del Museo Nacional, pero desde manos privadas. José Ramón Rojas Troyo era el dueño de fincas en donde se encuentran los actuales sitios de Monumento Nacional Guayabo y Aguacaliente, por ejemplo, en Cartago. Y es de allí, precisamente, de donde salen las piezas que van a ser base fundamental para integrar las colecciones del museo. Después de 1892, es hasta 1978 que Carlos Aguilar Piedra, el primer arqueólogo costarricense formado como tal, quien estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y que traía, digamos, como esta visión de la puesta en valor y exhibición de los sitios, empieza a realizar excavaciones sistemáticas en Guayabo, básicamente con la idea de registrar y de poner en valor como parte de un objetivo de construcción de la identidad patrimonial costarricense. Se mantuvo la investigación de manera sostenida por parte de la Universidad de Costa Rica en el Monumento Nacional Guayabo, que se designó como tal en 1973, y hasta finales de la década de los 90, básicamente a través del trabajo comunal universitario, coordinado por distintos docentes de la universidad. Se actualizaron planos, se exhibieron, digamos, la mayor parte del núcleo arquitectónico monumental que conocemos, y sin embargo enfrentamos serios problemas de conservación hoy en día. Ello ha motivado que a partir del año 2010 se retomen trabajos a partir de un programa de investigación multidisciplinaria, nuevamente coordinado por la Universidad de Costa Rica, en donde han participado distintas unidades académicas a lo largo de temporadas de campo frecuentes, incluyendo ingeniería topográfica, ingeniería civil, arqueología, antropología, por supuesto, con el fin de ir comprendiendo la construcción de los espacios, la dimensión real del sitio arqueológico, y contextualizarlo a nivel macrorregional, digamos, en el sur de América Central y norte de América del Sur, como parte del desarrollo de los pueblos originarios, pero también comparando a lo interno de las regiones arqueológicas del país. Es hasta el año 2005 que el sitio arqueológico Las Mercedes vuelve a ser excavado, ahora sí ya de manera sistemática, por un grupo de investigadores del Museo Nacional de Costa Rica, encabezado por Ricardo Vázquez, actualmente investigador jubilado del museo. Se extendió la documentación de las planimetrías, se han expuesto y notado que pese al olvido en que se encontró este sitio arqueológico y la destrucción sistemática debido a la siembra de plantaciones de banano, de cacao, etcétera, se conservan aún diversos rasgos
constructivos análogos a los de Guayabo, como estos son los de Guayabo, pero nótese las volumetrías y la analogía que habría en el manejo del espacio en una misma tradición cultural precolombina, con espacios públicos, arquitectura funeraria, infraestructura vial e hidráulica. Uno de los grandes hallazgos del doctor Vázquez fue encontrar que bajo el relleno constructivo de los montículos, estas estructuras rodeadas por muros de piedra, se encontraba una pequeña y delgada capa de carbón asociada al inicio de las construcciones. Como parte de la intención de comparar investigaciones arqueológicas entre regiones, a partir de 2012 empezamos a buscar si había una consistencia en la técnica constructiva en Guayabo y lo logramos. Era cabal y con base en ello ha sido posible en ambos sitios arqueológicos ubicar en el tiempo cuándo se llevaron a cabo las construcciones. En el caso de Guayabo contamos con 15 resultados de análisis radiocarbónico y nos indican que toda la configuración arquitectónica que vemos del lugar se llevó a cabo como parte de un proyecto constructivo que ocurrió alrededor del año 1000. Estos son gráficos de calibraciones radiocarbónicas, cuestiones ahí, digamos, de técnicas analíticas de arqueología, pero que nos permiten entender que se trata de un desarrollo arquitectónico planificado en donde se integró el entorno con los espacios construidos. De Guayabo salen además caminos empedrados que forman una red de más de 15 kilómetros y surge un siguiente nivel de complejidad en las preguntas. Tratar de entender en qué condiciones de tiempo y demográficas fue que se asentaron los sitios alrededor de este gran núcleo que fue el Monumento Nacional Guayabo, y entendiéndolo y comparando siempre con la región central Caribe. Estaríamos en la parte montañosa donde está Guayabo y hasta el Valle de Turrialba, pero también tenemos estos sitios en la línea vieja en donde cada una de estas líneas verdes son calzadas, son caminos empedrados que documentó Ricardo Vázquez desde el año 2006, entre cada uno, formando redes de caminos, ¿verdad? O sea, no es que se trate de un gran viaducto entre un sitio y otro, entre Guayabo y la llanura del Caribe, sino justamente nos refleja, como parte de los intereses de la investigación arqueológica, la escala regional de interacción sociopolítica que debió haberse dado en la antigüedad. Las Mercedes, por su parte, parece ser un poquito más tardía, pero igual alrededor de 1000, 1100 después de Cristo, también una construcción como parte de un proyecto arquitectónico integral. Recientemente, para tratar de entender cómo está, o contribuir un poco, para conocer cómo se dieron estas interacciones a nivel local entre Guayabo y sitios como Palomo y Guayabo 4, donde hay empedrados, estructuras y demás, se realizaron excavaciones, se notaron consistencia, digamos, entre los distintos elementos arquitectónicos y pudimos ubicar en el tiempo, que Palomo es un poquito más tardío, alrededor de 1200, 1400 después de Cristo, mientras que Guayabo 4, que se encuentra más cerca del Monumento Nacional, se agrupa entre 1000 y 1100, lo que sería más consistente con el proyecto constructivo que notamos en Guayabo, en el Monumento Nacional Guayabo. Pero además tuvimos la oportunidad de localizar una gran cantidad de elementos que denotan un espacio construido, una ocupación intensiva del territorio y que por lo tanto resulta fundamental ahora asumir esta tarea en conjunto con múltiples disciplinas, con múltiples miradas, para gestionar y divulgar precisamente que Guayabo, el Monumento Nacional Guayabo, por más grandote que sea, no es una cosa ahí aislada en el espacio, sino que justamente se integra con espacios construidos ampliamente ocupados y dispersos y que reflejan una ocupación generalizada del territorio precolombino en esta parte del territorio costarricense. Dentro de los elementos que quizás más destacan es gran cantidad de elementos de infraestructura hidráulica, canales, estanques, etcétera.
Podemos aludir a una planificación de obras, una serie de intervenciones para mitigar las condiciones de riesgo ambiental, terrazas, pozos, canales, muros de contención para evitar la erosión. Y bueno, definitivamente una amplísima ocupación de seres humanos con cierto grado de especialización en la agricultura, en la selección y diseño en la selección de materiales, en el diseño y la ejecución de construcciones, en la parte administrativa, etcétera, ¿sí? Pero justamente es importante el poder contextualizar la investigación arqueológica con el entorno natural y con el entorno social contemporáneo, al cual le insistimos que son bienes patrimoniales y que tienen que cuidarlos. Pero si no hay un proceso de apropiación, si no hay un proceso de comprensión real de estos datos, si me quedo únicamente publicando las calibraciones radiocarbónicas de las construcciones precolombinas, ni entre colegas las entendemos muchas veces, ¿sí? Y nos enfrentamos justamente a que entonces no tiene una relevancia. Si no hay una adecuada gestión de este conocimiento, no tiene una relevancia para la población local y mucho menos nacional. Finalmente, y quizás uno de los ejemplos más recurrentes es, digamos, en cuanto a la lógica de lo patrimonial en la arqueología costarricense, pues son justamente las esferas, que durante toda la primera mitad del siglo XX lo que ocurrió con ellas fue que las estuvieron mueve y mueve con el traslado de las compañías bananeras al Pacífico Sur de Costa Rica. Y es ya bastante tarde en el siglo XX que investigadores principalmente del Museo Nacional de Costa Rica empiezan a salvaguardar los sitios, pero además a realizar investigación sistemática. Y empezamos a entender que las esferas no se encuentran aisladas, ¿verdad? Aisladas en el espacio, sino que forman parte de la construcción del espacio planificado también en otra cultura, en otro grupo, en otra cultura arqueológica, ¿verdad? En otra subregión arqueológica del país distinta al Caribe, a la vertiente Caribe y central de Costa Rica. Pero no es la esfera por sí sola, sino es la esfera en el espacio como debemos de comprenderla. Y es solamente con investigación sistemática que, por un lado, se puede ir entendiendo esto y sometiendo a contrastación los argumentos hipotéticos que generan colegas y demás, y haciendo estudios cada vez más robustos. Se plantean hipótesis sobre aspectos sociales y de planificación y la posible relación, por ejemplo, de las esferas con fenómenos astronómicos. Algunas que están en espacios abiertos, este es el sitio arqueológico Finca 6. Pero también se sabe y se ha documentado y se han hecho intentos de divulgación bastante útiles a través de infografías, también lo hemos hecho con Guayabo, para tratar de acceder a la mayor cantidad de públicos posibles y precisamente compartir que no se trata de la esfera como un bien patrimonial por sí solo, no es la canicota de piedra, no es la superbolincha de Gabro o granodiorita, lo que nos interesa, sino la gente que la hizo en función de la modificación del espacio y de una serie de significados de los cuales por el momento carecemos de estrategias metodológicas adecuadas para poder reconstruir ese pensamiento precolombino, pero que es la hoja de ruta a la que deberíamos estar accediendo justamente para poder garantizar la conservación de las esferas y no aisladas, las esferas in situ. Todo esto a propósito justamente de lo que les venía señalando sobre la importancia de mantener ya sea museos de sitio o bien los elementos escultóricos protegidos, claro está, pero en su lugar, o bien reproducciones, pero que se entienda el espacio construido como un todo. Y esto en dirección a generar procesos de apropiación, tanto del territorio como de construcción de conocimiento en conjunto, de manera adecuada, si bien dentro de un proyecto de nación, que es importante para entendernos como habitando un territorio
que estuvo ocupado miles de años, desde hace miles de años por distintos grupos humanos con distintas trayectorias de desarrollo, pero que por lo tanto sobre lo que tenemos que mantener mecanismos y formas cabales de gestión del patrimonio. Tenemos la responsabilidad de conservar estos bienes patrimoniales y es únicamente mediante la investigación multidisciplinaria, mediante la gestión del conocimiento desde múltiples miradas, desde intercambios conjuntos de este tipo, como la reunión a la que amablemente me invitaron el profesor Camacho y el profesor Du, que podemos empezar a comprender un poco mejor y a darle sentido a estos bienes arqueológicos como bienes realmente patrimoniales, que tengan un sentido de patrimonialidad para nosotras y nosotros, tanto como costarricenses, pero también como seres humanos, que vemos estas múltiples formas de desarrollo de las sociedades a través del tiempo. Quedo a la orden de ustedes, mi correo electrónico, y me pueden localizar en la Escuela de Antropología de la Universidad. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, jóvenes, por su atención y paciencia. Gerardo, te agradezco esta conferencia. Sin lugar a dudas, le comentaba a los compañeros estudiantes antes de la charla, que me parece esta conferencia que vos diste se articula muy bien con la conferencia que dio Ifigenia la semana pasada para el Museo Regional Omar Salazar Wando. Porque definitivamente la arqueología como ciencia social vive en tensión perpetua entre el desarrollo urbanístico ligado a una lógica mercantil, el poco, si no nulo, interés de los gobiernos en su conservación, si no impulsa, ¿verdad?, una construcción de la nacionalidad legitimada por los grupos hegemónicos, y además la incapacidad de algunos arqueólogos para llevar una adecuada divulgación del patrimonio del pueblo. Y aquí es lo que quizás llega a ser relevante, que no solo nosotros como arqueólogos, sino que todos finalmente como parte de este pueblo comprendamos, es que los bienes se convierten en patrimonio por la voluntad social, porque la razón de ser del patrimonio es social. Si dejan de tener ese sentido, si yo como sujeto activo, como sujeto histórico dentro de este momento que estamos viviendo, no me vinculo con ese pasado, pues los bienes van a dejar de tener un sentido patrimonial. Va a ser un chunche más. Y es ahí por donde, para el caso que nos interesa, pero no excluye otros tipos de patrimonio cultural, el trabajo interdisciplinario entre la investigación arqueológica y, en este caso, la gestión del turismo, pueden favorecer que la sociedad como un todo asuma como propio ese bien único e irrepetible. De forma que la presentación que hoy diste creo que ha proveído insumos sobre formas creativas y oportunidades para el turismo rural, para el turismo comunitario, para el turismo cultural también del país. No sé si quieres decir algo, adelante. Sí, me gustaría referirme al comentario de la compañera Astúa. En efecto, en Teotihuacán, la construcción del Walmart fue rechazada por intelectuales, por académicos, por investigadores, pero la población local, y esto es algo no muy distante a lo que he vivido en los últimos 10, 12 años, trabajando en los alrededores del Monumento Nacional Guayabo. Muchas veces la declaratoria de bienes arqueológicos como patrimoniales y que no pueden ser destruidos, etc., lo que se vuelven es un elemento que entorpece el desarrollo económico local. Si el habitante, si la persona que vive en San Martín de las Pirámides o en San Juan Teotihuacán, ahí a un ladito del núcleo arquitectónico de la gran urbe mesoamericana, llega y quiere hacer
literal, una letrina, tiene que enfrentar los permisos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que vaya la gente de arqueología y que hagan el rescate y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo necesitaba la letrina, necesitaba el tanque séptico para allá, no para esperarme a todo esto. ¿Qué me representa Teotihuacán? Son miles de visitantes al día. ¿Y la gran derrama económica? Si han tenido la oportunidad de escudriñarle un poquito a cómo funciona Teotihuacán o si han visitado esa parte de México, todo alrededor del sitio arqueológico está lleno de restaurancitos, y restauranzotes, y superhoteles, y lo que sea. Pero la cantidad de gente que llega y consume ahí localmente no da para sostener todo esto. La población ha seguido creciendo. No ha habido una clara diversificación en las economías locales. Se le sigue apostando al turismo. Y entonces hay una suerte, no sé, y creo que ese es uno como de los retos para ustedes como jóvenes profesionales en el área, que tratemos de entender esto. E insisto, desde múltiples miradas, sugiero colaboración con gente de sociales, antropología, sociología, qué sé yo, economía mismo, agroalimentarias de repente. Hay una suerte de decepción en cuanto a ¿para qué estoy protegiendo? ¿Para qué demonios estoy protegiendo si lo único es una pega? Y en efecto, llega Walmart y me va a dar trabajo. El hecho de que viva a la par de Teotihuacán no quiere decir que tenga que estar todos los días ahí nada más arando la tierra para sembrar maíz y comer mazorcas de maíz, nada más. Oye, pues necesito ir a Walmart y comprar medicinas y no desplazarme 10, 20 kilómetros hasta las inmediaciones de los límites de la Ciudad de México, si puedo tenerlo aquí a la vuelta. Propiamente en Guayabo, la destrucción de elementos estructurales arqueológicos, de contextos, de tumbas, es altísima. Y ahí, porque además además de esta decepción, porque mucha gente durante la década de los 80, por lo que me han ido refiriendo y lo que hemos ido conociendo, cambiaron sus giros de producción agropecuaria hacia la prestación de servicios turísticos, asumiendo que iba a llegar un montón de gente a Guayabo. Pero si tuvimos detenida la investigación y lo que se había generado de investigación durante los 80 no se gestionó de manera adecuada, pues no hubo una relevancia ni para el país, ni para los visitantes, ni para las personas visitantes de otras latitudes. Por lo tanto, el volumen de derrama económico, pues no dio, punto. Se vuelve el mismo retraso, la misma pega. Hijo, es que está el sitio arqueológico, van a venir los arqueólogos, un temor frecuentísimo. Hay vestigios arqueológicos, me van a quitar la tierra. Traiga el chapulín y pase el arado y llévese todas esas piedras porque me van a quitar el terreno. Trivia, no sé si el profesor Camacho ha jugado esta trivia con ustedes. ¿Cuántas expropiaciones ha habido en la historia reciente de Costa Rica para la salvaguarda de sitios arqueológicos? ¿Cuántos terrenos se han expropiado para proteger sitios arqueológicos? No hemos llegado todavía a ese punto del curso. Ups, perdón. Pero no, todo bien. En los últimos 20 años, por lo menos, ninguno. No ha habido. Ni siquiera, Monumento Nacional Guayabo no fue expropiado. Sí, no, totalmente. Lo compró el Instituto de Tierras y Colonización después de las erupciones del volcán Turrialba, y esas parcelas fueron consignadas como espacios para parque arqueológico. Esto se los digo en el sentido de que se crean estos imaginarios falsos, ¿verdad? Donde, nuevamente,
quedamos a deber desde la parte académica, desde la parte de investigación para gestionar y llegar a las comunidades y decirles, oigan, no, eso no ocurre y al contrario, mira, si conservas esto, nos permites integrar nuevos datos, nueva información para que sea relevante, para que tenga una significatividad adecuada para quien visita el lugar y para ustedes, para comprender el territorio. Con Fernando, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de caminar varios kilómetros en los alrededores de Guayabo y hemos visto modificaciones en el terreno mediante muros de gravedad, gaviones, formas para mitigar el riesgo por deslizamientos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa cada rato con las carreteras en Turrialba? Y que se desliza el terreno. Pero entonces lo estaban resolviendo hace 1000 años con muros de gravedad y no pasando por las zonas con deslizamientos activos. Listo. Entonces nos permitiría inclusive tomar decisiones cabales sobre la gestión en el uso del espacio. Desafortunadamente, muchas veces, y desde la arqueología, nos quedamos en nuestra nube de conocimiento, todo dentro de mi libretita de campo, y publicado en una super revista académica y hablado en una reunión de 20 colegas a lo sumo y listo, ¿sí? Y no estamos haciendo una adecuada devolución a las comunidades. Y es ahí donde ustedes de turismo serían cruciales para nosotros. Disculpa, Fer. No, adelante, exactamente. No, eso. Era esa misma la idea, es ahí donde una divulgación significativa, en donde hay que reconocer también los límites de uno como investigador. Uno como investigador tampoco es que está pensando cuál es la mejor forma de llegarle a decir a la gente para que entiendan esto. Se debería, pero no siempre ocurre así. Ahí, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa un grupo de gente que todos estemos trabajando por ese mismo fin. Y este caso que vos diste precisamente en un momento como en el que en Turrialba se vivió el semestre pasado, a inicios de este año, llega a ser vital. Ok, estamos enfrentando esta problemática, estamos teniendo esta situación, pero ustedes sabían que hace 1000 años esa situación ya había sido resuelta. Bueno, ¿cómo fue que se resolvió? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Por qué no aprendemos de ese tipo de soluciones, verdad? Leo el comentario que el coordinador de la carrera, William Du, nos dio y dice que es que no hay sostenibilidad cuando se prima el desarrollo económico y que no vaya en concordancia con el desarrollo social. La gente ocupa comer ciertamente, pero no a costa del patrimonio. Es donde debe haber una simbiosis de aprovechamiento, no explotación del recurso patrimonial, que la gente vea que le saca mayor provecho la conservación que su explotación, todo en un proceso socioeducativo horizontal y dialógico. Y de planificación. Exacto. Tiene que haber una gestión. La planificación es crucial. Correcto. Muchas veces en arqueología, perdón. Tiene que haber una gestión, o sea, y en esa gestión tiene que venir el componente de planificación, sin duda. Sí, muchas veces en arqueología, el caso del sitio que les mostraba del estado de San Luis Potosí, en el noreste mexicano, respondió básicamente a operar en una región muy deprimida económicamente por el carácter latifundista de la producción. Básicamente son territorios dedicados a la ganadería y a la siembra de caña de azúcar. Y de repente fue así como, uy, metámosle al turismo y vamos a diversificar la economía. No había caminos, no hay, a la fecha, eso lo empezamos hace 20 años. A la fecha se han ido los hoteles, se han ido las sucursales bancarias de los pueblos más cercanos, han cerrado los restaurantes, porque hay otra dinámica y otra problemática social, ¿verdad? Debido a la narcoviolencia y toda esta cuestión. Pero de repente es apostarle al turismo sin una adecuada planificación o apostarle a, uy, vamos a abrir un sitio arqueológico al público para ponerlo en valor y así lo vamos a proteger. ¿Y cuáles son los servicios que van a recibir? ¿Dónde estás capacitando a la población local? Primero, para que sean gestores
y por otro lado, para que haya quienes presten los servicios y garantizar realmente la conservación. Correcto. Perdón, Ashley Esquivel nos había levantado la mano. Compañera, adelante. Sí, profe y Gerardo, bueno, súper interesante todo lo que abordamos el día de hoy. Y algo que me dejó así como la principal reflexión o lo que me dejó pensando es, entonces, nosotros como futuros profesionales de turismo también tenemos que contemplar la posibilidad de unirnos con otros profesionales de muchas ramas, porque es necesario, aparte de crear proyectos turísticos, también conservar el patrimonio y pensar en la comunidad, en todos, ¿me entienden? Entonces, idear formas para que a través del turismo podamos promover la economía, que es sumamente importante, pero en general, para todos, desde diferentes ramas, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí en Juan Viñas se encontraron algunos restos creo que fue como una calzada, la verdad no estoy muy segura porque en realidad nadie sabe, porque solo, o sea, ni siquiera sé cómo fue que pasó la cosa. Yo he intentado investigar, pero nadie quiere decir nada porque creo que no se hicieron las cosas como deberían. Iban a hacer, bueno, van a construir una bomba, una gasolinera, y después de que removieron todo, dijeron que habían encontrado restos de una calzada. Y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están esos restos? ¿Qué pasó? Nadie sabe nada. Entonces, era lo que decía Gerardo ahora, que la gente cree que por encontrar algo ya les van a quitar el terreno o cosas así. Era lo que hablábamos la semana pasada también, que o sea, había que llamar para que vinieran a revisar, y tal vez lo que iba a suceder era un poquito de retraso en el tiempo de construcción, tal vez, pero ahora esos restos se perdieron y no hay información, no hay nada, y tal vez era información valiosa para los proyectos que se están desarrollando en turismo de la comunidad, que a la vez generan empleos y posibilidades o ofertas económicas para todo el pueblo de Juan Viñas, y ahora se perdió, digamos, porque la información, o bueno, al menos yo que he intentado investigar qué pasó, nada, o sea, nadie sabe, nadie quiere hablar. Entonces también es importante, creo que nosotros, no sé, debemos como a conocer que todos podemos obtener beneficios a través del patrimonio y que es importante conservar. Ese sería mi comentario. Definitivamente, y para una adecuada gestión, sí sugiero ampliamente el acercarse a múltiples disciplinas. O sea, a mí me ha cambiado la posibilidad desde el 2010 que empecé a trabajar en la Universidad de Costa Rica. Me ha cambiado completamente la manera de pensar la investigación arqueológica, porque ya no lo hago desde la Escuela de Antropología únicamente. No me pongo a inventarme el agua tibia. Si quiero saber si se trata o no de un muro de gravedad, voy y le pregunto a ingeniería civil. Para hacer un levantamiento topográfico, voy con las compañeras de ingeniería topográfica. Cuando tenga suficiente cúmulo de información y ok, ahora sea fundamental la estrategia de gestión, vengo y les pregunto a ustedes. Oigan, échenme una mano para lograrlo bien y no ponerme a proyectar gráficas de calibraciones de radiocarbono con que se te van a dormir en la primera reunión que tengas con un grupo de productores de leche en los alrededores de Guayabo. Y creo... Alucinándome un toquecito con eso de la calzada. Si tuviésemos mejores acercamientos con las comunidades y la gente no tuviese este temor de que, uy, me van a retrasar, uy, me van a quitar, no podemos pensar en una sola institución gestionando todo el patrimonio cultural y arqueológico ni toda la biodiversidad del país. Sí tiene que haber líneas de control, claro está, SINAC, Museo Nacional de Costa Rica, si hablamos de biodiversidad y de patrimonio arqueológico. Pero el involucramiento de las comunidades es crucial para la generación de recursos y los intereses. Si tenías una calzada a la par de una bomba,
se me ocurriría, oye, pues gestionemos y mueve un toquecito tus planos de la bomba, conserva la calzada, le cambias bomba La Luisa y le pones bomba La Calzada. Y tienes un espacio de exhibición, además. Y entonces la gente que llegó a cargar en la bomba y se queda ahí, oye, pues, bueno, ya ando en Juan Viñas, pues me echo un cafecito, ¿no? Y una tortilla con queso de una vez. Y ok, no va a ser la gran derrama económica, pero vas abriendo distintos puntos realmente de desarrollo local. Usted, si está en el área de turismo, pues, le dice al vecino, al primo que vive en Alajuela, venite el fin de semana y vamos a ver este ride, y de aquí nos vamos a tal otro lado porque hay un mariposario y ahí hay una productora de café, y vas creando rutas y redes. Una de las grandes problemáticas que hemos visto desde la Comisión Interinstitucional Asesora para la Conservación y Restauración del Monumento Nacional Guayabo, integrada por un montón de instituciones en las que está desde la Universidad de Costa Rica, el ICT, el Museo Nacional, etcétera, es justamente cómo tratar el tema de turismo y visitación en Monumento Nacional Guayabo. Básicamente la gente hoy lo que tiene que hacer es ir a Guayabo y se acabó, y váyase de regreso. No tienes una ruta establecida de prestación de servicios. Me quiero ir 2 o 3 días para Turrialba, ¿qué más hago? Y entro por el valle y me regreso por Santa Cruz, o entro por Santa Cruz, me regreso por el valle. Entonces sí, esa parte es fundamental. En un mundo hipermoderno como en el que vivimos no podemos quedarnos aislados. Quedarse aislados ya, en un sentido no solamente investigativo, en un sentido académico, en un sentido ya como profesionales ustedes, quedarse aislado ya es echarse tierra a uno mismo. De manera que sí les invito precisamente a eso, a buscar formas de responder, de no traicionarse a uno mismo, de mantener uno las preguntas de investigación que uno tiene, de mantener uno sus inquietudes, pero de salirse de este cuadrado, de esta burbuja, ¿verdad? Que nosotros solitos nos hacemos. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, William, por Facebook o porque por acá no hay. Si alguno de ustedes desea abrir micrófonos, adelante, con todo gusto. No. Okay. Y si no, ahí está mi dirección de correo. Si algo se les ocurre, quedo a la orden. Ahí está en la grabación. Aquí, además, sí, si no, yo les doy el correo de él si no lo pudieron apuntar. Dice William que en Facebook no hay consultas. De mi parte, Gerardo, quiero agradecerte nuevamente porque volvés a dar en el clavo con varios de los temas que son vitales, en realidad, para este curso y además para la formación de futuros gestores, ¿verdad? En turismo. Muchísimas gracias. De nuevo. No, gracias a ustedes y por la paciencia, sobre todo. Fuerte abrazo a la distancia. Parece que la compañera Astúa levantó la mano. Marilisa, adelante. Hola, buenos días. Era para decirle que, bueno, yo leí un poco sobre la caracterización, bueno, que usted hizo sobre Guayabo, y la verdad me pareció sumamente interesante cómo estudió todo el lugar, ¿verdad? Entonces era para decirle que muy buen trabajo y que muchísimas gracias por esta presentación. La verdad a nosotros nos ayuda muchísimo, digamos, todos estos datos y toda esta información que usted nos brindó hoy. Muchas gracias, compañera Astúa, y gracias por la flor. No lo hice yo solo, es importante destacar eso. Ha sido el resultado de múltiples personas, múltiples disciplinas trabajando en esa línea.
Lucía también escribe, de mi parte agradecerle a Gerardo por la exposición, es muy importante ampliar la vista a personas como nosotros, los gestores del ecoturismo. Es mutuo, es mutuo. Interactuar con ustedes nos enriquece en ambas direcciones. Gracias. Y bueno, pues nada, a todos les agradezco mucho también haber estado aquí presentes en esta conferencia. A quienes nos están viendo por redes sociales, tenemos la página en Facebook, tenemos también el canal de YouTube de la carrera de Turismo Ecológico del Recinto de Paraíso. Finalmente, les extendemos la invitación a participar del resto de las actividades que tenemos planeadas para esta semana. Hoy estamos miércoles, jueves y viernes continúan. Mañana aprovecho para hablar de una sobre el tema de petrograbados en la zona de, Cachí. Eso incluso a los compañeros que están llevando el curso de arqueología puede serles de importancia. De la misma forma, mañana a las 9 de la mañana hay una, esta es ahora en horas de la tarde. En horas de la mañana hay una que se llama Resiliencia en Empresarios Turísticos, Historias de Éxito para Enfrentar Tiempos Difíciles. Les invito a que asistan a ellas. Y pues nada, les agradezco muchísimo su participación y su presencia. Gracias.